Catalina Valdés se encontraba junto a la ventana de su apartamento en La Condesa, observando el atardecer sobre la Ciudad de México. Mañana se celebraría su boda con Miguel Alarcón, un talentoso chelista que 2 años atrás había conquistado su corazón con su música y su sinceridad. El teléfono en su mano vibró, distrayéndola de los nervios prenupciales. «Mi madre quiere verte hoy para cenar en casa», apareció el mensaje de Miguel. Catalina frunció el ceño al leer el texto. En sus 2 años de relación con su prometido, solo se había encontrado con sus padres unas pocas veces, y cada encuentro le había dejado un regusto desagradable. Doña Elena de la Garza, una reconocida historiadora de arte en México, siempre se mostraba subrayadamente fría y altiva. Don Ricardo Alarcón, profesor del Conservatorio Nacional, parecía una persona más cálida, pero en presencia de su esposa prefería guardar silencio. ¿Por qué justo ahora, un día antes de la boda? Ella escribió la respuesta. «Es una tradición familiar. No puedo explicarlo por teléfono. A las 7 de la noche, por favor. Es muy importante». Llegó la respuesta rápida. Catalina miró el reloj. Eran ya las 5:30. No quedaba tiempo para dudar. Se cambió rápidamente a un elegante vestido color rosa palo, se recogió el cabello en un moño pulcro y se maquilló de manera sobria, pero impecable. En el espejo se reflejaba una atractiva joven de 24 años, con ojos oscuros e inteligentes y modales gráciles. Su trabajo como periodista en uno de los prestigiosos diarios capitalinos le había enseñado a lucir siempre presentable y a mantener la compostura. De camino a la casa de los Alarcón, Catalina recordó involuntariamente su infancia. Hasta los 14 años vivió con sus padres en Roma, donde su padre trabajaba en la embajada mexicana y su madre daba clases de literatura hispana en una universidad. Fue allí donde Catalina adquirió fluidez en el italiano, idioma que dominaba tan bien como el español. Tras regresar a México, ingresó a la UNAM en la Facultad de Periodismo, pero prefería no hacer alarde de su educación europea. Muchos lo percibían como un deseo de destacar. La casa de los Alarcón se ubicaba en el centro histórico de Coyoacán. El edificio antiguo, con techos altos y escaleras amplias, respiraba aristocracia y cultura. Al subir los escalones de mármol, Catalina sintió una creciente inquietud. La intuición le decía que esta cena no era un simple acto de cortesía. Miguel abrió la puerta con una sonrisa forzada. Su rostro, normalmente seguro, expresaba una tensión que intentaba disimular sin éxito. «Catita, gracias por venir». Él le dio un beso suave en la mejilla. «Mis padres ya esperan en la sala. Perdona que sea tan inesperado, pero de verdad es importante». «Miguel, ¿qué pasa? Pareces como sí. Luego te explico». «Lo prometo». Él la tomó de la mano y la guió por un largo pasillo adornado con grabados antiguos. El apartamento impresionaba por su lujo y gusto exquisito. Techos altos, molduras, parqué de maderas preciosas, muebles antiguos, todo hablaba de la riqueza y el patrimonio cultural de la familia. En las paredes colgaban originales de pintores reconocidos. Y en la esquina de la sala había un piano de cola antiguo, sobre el que reposaban partituras de obras clásicas. En la espaciosa sala lo recibió doña Elena de la Garza. La mujer de 56 años lucía impecable. Su cabello gris, recogido en un peinado elegante, llevaba un costoso vestido color borgoña, y su cuello estaba adornado con un collar de perlas. A su lado estaba don Ricardo Alarcón, en un clásico traje oscuro, sosteniendo una copa de vino tinto. «Catalina, qué placer verte», pronunció doña Elena con esa misma frialdad cortés que Catalina conocía bien. En su tono resonaban notas de condescendencia, como si estuviera haciendo un favor al recibir a la invitada. «Espero que no te moleste una pequeña cena familiar la víspera de un evento tan importante». «Claro que no». «Es un placer», respondió Catalina, estrechando la mano que le ofrecían. El apretón de manos resultó formal y frío. «Perfecto. Ricardo, sírvele a nuestra querida Catalina un poco de vino», se dirigió la anfitriona a su esposo. Don Ricardo se acercó en silencio a la barra antigua y sirvió una copa de vino tinto de una botella costosa. El padre del novio era un hombre de 58 años, alto y distinguido, pero en sus movimientos se sentía cierta rigidez, como si estuviera constantemente bajo el control invisible de su esposa. «Es un Rioja, cosecha 2010», explicó él, ofreciéndole la copa. «Un vino excelente, lo trajimos de España. Gracias». Catalina dio un pequeño sorbo,
El vino era realmente excelente, pero la atmósfera en la habitación seguía tensa e incómoda. Miguel se movía inquieto de un pie a otro, lanzando miradas ansiosas a su madre de vez en cuando. Catalina notó su nerviosismo y decidió aligerar el ambiente. «¿Qué colección tan hermosa tienen?», dijo, acercándose a la pared donde colgaba un pequeño paisaje impresionista en un marco dorado. «¿Es un original?». «Sí, es una obra de Monet», respondió doña Elena con notable orgullo. «Lo adquirimos en una subasta de Christie's en Londres hace unos años. Costó una fortuna, pero el arte es una inversión en la eternidad. Es realmente una obra maravillosa, especialmente la forma en que captura la luz y la atmósfera». Catalina examinó la pintura con atención. Su formación artística, adquirida en Roma, le permitía comprender y apreciar tales obras. «¿Tú entiendes de pintura?», preguntó la suegra con cierta sorpresa, como si no esperara tales conocimientos de ella. «Un poco. En la universidad estudié historia del arte como asignatura complementaria», respondió Catalina, sin mencionar su educación romana. «Interesante». Doña Elena intercambió una mirada significativa con su esposo. «¿Y en qué universidad exactamente te graduaste?». «UNAM, Facultad de Periodismo. Me gradué con honores», respondió Catalina con orgullo. «Una excelente. El periodismo es una profesión importante y necesaria en nuestros tiempos». Aunque bastante simple, interrumpió su esposa, doña Elena. «Quiero decir, accesible a las masas. No requiere una especial, ¿cómo decirlo delicadamente?, nobleza o talento». Catalina se sintió aún más incómoda, pero decidió no mostrar irritación. En su lugar, sonrió y dijo: «Tal vez tenga razón, pero el periodismo enseña a elegir las palabras con mucho cuidado y a entender a la gente». En ese momento, una mujer mayor con el uniforme estricto de una empleada doméstica entró en la sala. «Doña Elena, la cena está servida», anunció en voz baja. «Gracias, Ana María. Amigos míos, por favor, a la mesa», anunció solemnemente la anfitriona de la casa. El comedor estaba decorado en estilo clásico. Una maciza mesa de roble para 12 personas, sillas con respaldos tallados, una araña de cristal que reflejaba la luz en sus numerosas facetas. La mesa estaba puesta con un exquisito servicio de porcelana, y en el centro se destacaba un florero con orquídeas blancas. La cena comenzó con elegantes aperitivos, tartaletas con caviar rojo y salmón ahumado, paté de hígado de ganso y una tabla de quesos costosos. Al principio, la conversación giró en torno a temas generales: los planes para la boda de mañana, el clima, los últimos eventos culturales en la Ciudad de México. Doña Elena era una anfitriona ejemplar, pero Catalina no dejaba de sentir la atención constante a cada una de sus palabras y gestos. «Catalina, cuéntanos más sobre tu familia», solicitó la suegra, cortando cuidadosamente un trozo de pato asado con salsa de cerezas. «Sabemos tan poco sobre tus raíces. Mis padres viven en la Ciudad de México. Mi padre trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi madre es traductora de lenguas europeas», respondió Catalina brevemente. «¿Y tienes hermanos o hermanas?». «No, soy hija única». «Ya veo». Doña Elena asintió pensativamente. «¿Y tus ancestros? ¿Provienen de familias educadas?». «Me refiero a si tuvieron educación superior, tradiciones culturales». La pregunta sonó condescendiente, como si la mujer dudara de antemano de una respuesta positiva. Catalina sintió cómo la tensión aumentaba en su cuerpo. «Mi abuelo fue profesor de literatura en la Universidad Nacional, mi abuela fue una concertista de piano, por parte de mi madre, mi abuelo fue médico, y mi abuela, profesora de matemáticas», enumeró tranquilamente. «Un excelente linaje», comentó don Ricardo con aprobación. «Las raíces intelectuales son muy importantes. Sin duda, el linaje tiene un gran significado», coincidió su esposa, «especialmente cuando se trata de la continuación de un linaje antiguo. Después de todo, los hijos heredan no solo los rasgos físicos, sino también la cultura interna, la educación, los modales». Miguel se atragantó con el vino y comenzó a toser. Catalina entendió hacia dónde se dirigía la conversación y decidió cambiar de tema. «¿Y podrían contarme sobre sus tradiciones familiares?», preguntó con sincero interés. Miguel mencionó que tienen costumbres especiales transmitidas de generación en generación. Doña Elena y don Ricardo se miraron. En sus ojos brilló un secreto que solo ellos dos entendían. «Oh sí,
De hecho, tenemos una antigua tradición familiar, dijo lentamente la suegra, dejando el tenedor. Se ha mantenido en la familia Alarcón por más de un siglo y se transmite de suegra a nuera. Suena muy intrigante. Catalina se inclinó hacia adelante, mostrando interés. Creemos que cada mujer que entra en nuestra familia debe demostrar su disposición a llevar el noble apellido Alarcón, pronunció solemnemente doña Elena. Es una especie de prueba de cultura, educación y conformidad con nuestros altos estándares. ¿Y cómo se realiza exactamente esta prueba?, preguntó Catalina con cautela, tratando de mantener un tono neutral. ¡Oh! Eso será una pequeña sorpresa, sonrió enigmáticamente la suegra. Pero no te preocupes, querida, estoy absolutamente segura de que una joven educada con un título universitario superará fácilmente nuestra sencilla prueba. En sus palabras resonaba una ironía apenas disimulada, como si de antemano dudara de la capacidad de Catalina para pasar el inminente examen. El resto de la cena transcurrió en un ambiente más relajado. Don Ricardo contó varias anécdotas divertidas de la vida del conservatorio. Miguel compartió sus planes para los próximos conciertos. Se discutieron los detalles de la ceremonia de mañana y la luna de miel en Italia, pero Catalina ya no podía concentrarse por completo en la conversación. En su cabeza daban vueltas los pensamientos sobre la misteriosa tradición familiar. Después del plato principal, sirvieron un postre exquisito, un mousse de chocolate con frambuesas y hojas de oro. Lo acompañaba un aromático café de granos traídos de Brasil. Ricardo, ¿recuerdas nuestro primer encuentro?, preguntó de repente doña Elena, dirigiéndose a su esposo. Claro, querida, fue en el Palacio de Bellas Artes durante una gala de la ópera italiana. Llevabas un vestido esmeralda y parecías una verdadera reina. El hombre sonrió al recordar. ¿Y recuerdas cómo tu difunta madre me puso a prueba para ver si cumplía con las tradiciones familiares? Oh, sí, don Ricardo se rió. Me organizó un verdadero examen después de conocernos. Luego dijo, tu elegida no solo es hermosa, sino también educada, y además conoce perfectamente la cultura italiana, y añadió una frase que recordé toda mi vida. ¿Cuál exactamente?, preguntó Catalina con curiosidad, presintiendo la importancia del momento. Don Ricardo reflexionó un segundo, buscando las palabras. Ella dijo en italiano, loca no fa compagnia al porco. Esto significa que las personas de alto vuelo no se juntan, bueno, con aquellas más simples. Catalina casi se ahoga con el café. La frase italiana sonó especialmente cínica y ofensiva en boca de este hombre aparentemente culto. Una frase interesante, comentó ella con cautela. ¿Y qué significa exactamente en el contexto de las relaciones familiares? Es un proverbio italiano muy sabio sobre el hecho de que las personas deben elegir parejas de igual estatus social, educación y nivel cultural, explicó doña Elena con aire de conocedora. Los matrimonios entre representantes de diferentes clases rara vez son felices. Una idea verdaderamente sabia, asintió Catalina, conteniendo a duras penas su indignación. En ese momento sonó el teléfono de Miguel. Se excusó y salió al pasillo para responder la llamada. Don Ricardo aprovechó la pausa para poner música. En la habitación sonaron los suaves acordes de una composición clásica. Catalina, quiero hablarte con franqueza, dijo doña Elena inclinándose más cerca. Mañana serás parte de nuestro antiguo linaje y considero mi deber explicarte lo que esto significa. Escucho atentamente. Catalina dejó la taza y se concentró en su interlocutora. La familia Alarcón tiene una historia gloriosa, con raíces que se remontan al siglo XIX. Mi suegro fue el director principal de la Orquesta Filarmónica Nacional, su padre fue un famoso compositor. Las mujeres de nuestra familia siempre se han distinguido por su particular refinamiento, su conocimiento de idiomas y sus modales impecables. Catalina asintió en silencio, esperando la continuación. Miguel es un músico excepcionalmente talentoso con un gran futuro, pero es joven y a veces permite que los sentimientos nublen su razón, continuó la suegra. Espero sinceramente que su elegida sea una compañera digna, capaz de apoyar su carrera y la reputación de la familia. Haré todo lo posible, respondió Catalina en voz baja. Eso es maravilloso, sonrió doña Elena. Pero su sonrisa no era sincera. Ahora, permíteme contarte sobre nuestra tradición con más detalle. Doña Elena se levantó y se acercó a un antiguo secreter de caoba situado en la esquina del comedor. Abriendo el cajón superior, sacó un pequeño cofre de madera forrado en cuero costoso e incrustado con plata y regresó a la mesa. Este cofre perteneció incluso a la bisabuela de Miguel.
dijo acariciando con cuidado el cuero gastado. En él se guardan documentos y fotografías relacionados con nuestra tradición familiar. Cada nueva nuera los estudia antes de entrar en la familia. Desde la habitación contigua llegaba la voz amortiguada de Miguel. Todavía estaba hablando por teléfono. Mientras tanto, don Ricardo se sirvió coñac de una jarra de cristal y ofreció licor a las damas. ¿Sabes, Catalina, lo que significa ser la esposa de un músico de un antiguo linaje noble?, preguntó doña Elena, abriendo el cofre. Apoyar a mi esposo en su arte, crear un hogar acogedor, ser una compañera digna, respondió Catalina. Esa es solo una comprensión superficial, querida. La suegra sacó del cofre una fotografía amarillenta en un marco elegante. Mira a esta mujer asombrosa. En la fotografía antigua se veía a una dama elegante con un vestido de noche con mangas de encaje, de pie junto a un piano. Su postura expresaba orgullo aristocrático y gracia natural. Esta es Elisa de la Vega, esposa del bisabuelo de Miguel. No solo era hermosa, sino también una mujer increíblemente educada. Dominaba libremente 6 idiomas europeos, tocaba maravillosamente el piano y el arpa, entendía de pintura, literatura y filosofía, pero lo más importante, sabía cómo comportarse en la alta sociedad. Realmente se ve muy digna y refinada, comentó Catalina, examinando atentamente la fotografía. Exactamente. ¿Y sabes cómo entró ella en nuestra familia? En la voz de doña Elena aparecieron notas intrigantes. También fue examinada minuciosamente para ver si cumplía con los altos estándares de la familia Alarcón. ¿De qué manera se realizaba esa prueba? La tradición familiar fue establecida por el tatarabuelo de Miguel, Constantino Alarcón. No solo fue un músico destacado, sino también un políglota, filósofo, un hombre de cultura europea. Constantino consideraba que la verdadera aristocracia del espíritu se manifestaba en el conocimiento de los idiomas europeos, especialmente el italiano, el lenguaje de la ópera y la alta sociedad. Doña Elena sacó otro documento, una carta escrita en papel antiguo con caligrafía elegante. Esta carta se la dejó a su hijo antes de su propia muerte. En ella se explica la esencia y la importancia de la tradición familiar. Se puso unas elegantes gafas con montura dorada y comenzó a leer en italiano con voz solemne. Figlio mio caro, ricorda sempre che la sposa non è solo una compagna di vita, ma la madre dei tuoi futuri figli e la custode del focolare familiare. Deve possedere non solo bellezza esteriore, ma anche una profonda cultura interiore. Metti alla prova la sua conoscenza della lingua italiana, la lingua della vera aristocrazia europea. L'Asia ce dimostri con i fatti, non con le parole. Ce è degna di portare l'antico cognome Alarcón e di educare i nostri discendenti. Catalina escuchaba con atención, tratando de no mostrar su creciente indignación ante esta tradición arcaica y altiva. ¿Y desde entonces cada nuera ha pasado por pruebas similares?, preguntó ella, manteniendo un tono tranquilo. Absolutamente todas, sin excepción, confirmó solemnemente doña Elena. Mi difunta suegra me puso a prueba. Yo puse a prueba a la esposa del hermano mayor de Miguel, aunque su matrimonio resultó fallido, quizás precisamente porque la joven no pudo pasar la prueba con la debida dignidad. ¿Miguel tiene un hermano mayor?, preguntó Catalina con sorpresa. En sus 2 años de relación seria, su prometido nunca había mencionado la existencia de un hermano. Lo tenía. El rostro de la suegra se ensombreció notablemente, y en su voz aparecieron notas frías. Pablo Alarcón fue un pianista muy dotado, prometía mucho, pero eligió a una joven completamente inadecuada de una familia simple. Resultó ser, digamos, delicadamente, completamente fuera de nuestro círculo y nuestro nivel. El corazón de Catalina se encogió de compasión por el desconocido Pablo, quien aparentemente decidió sacrificar a su familia por el amor verdadero. ¿Y qué pasó después? Pablo se fue de México. No mantenemos ninguna relación con él desde hace más de 10 años. Traicionó las tradiciones familiares y deshonró al antiguo linaje. En la voz de doña Elena resonaba tal frialdad, como si estuviera hablando de un extraño y no de su propio hijo. Pero volvamos a nuestra tradición. La mujer guardó los documentos de nuevo en el cofre. Mañana te convertirás oficialmente en mi nuera, y quiero estar absolutamente segura de que estás lista para este honorable papel. ¿Qué se requiere exactamente de mí?, preguntó Catalina directamente. Solo demostrar tu nivel cultural, mostrar que eres capaz de mantener una conversación social en italiano, entiendes las sutilezas de la etiqueta europea y sabes de arte y literatura. La suegra pronunciaba esto en un tono
como si se tratara de la cosa más común y natural. ¿Y si no supero la prueba? Oh, pero seguro la superarás, querida, sonrió doña Elena. Y en esa sonrisa había algo depredador y desagradable. Veo cierto potencial en ti. Simplemente es necesario pulir algunas asperezas y deficiencias. En ese momento Miguel regresó al comedor. Parecía aún más tenso que antes. Disculpen, era el organizador de la ceremonia de mañana. Estaba ultimando detalles, explicó, sentándose en su lugar. Justo estábamos poniendo a Catalina al tanto de nuestras tradiciones familiares, informó la madre. Está muy interesada en la historia del linaje Alarcón. Eso es maravilloso, sonrió forzadamente Miguel. Pero Catalina notó cómo evitaba su mirada directa. Don Ricardo sirvió una copa de champán francés costoso a todos. Propongo brindar por el día de mañana, pronunció solemnemente, por la nueva generación del antiguo linaje Alarcón y por la continuación de nuestras gloriosas tradiciones. Todos bebieron, pero la atmósfera en la mesa seguía tensa. Catalina comenzó a sospechar que Miguel sabía mucho más sobre la inminente prueba de lo que aparentaba, y quizás incluso había aceptado la decisión de su madre de poner a prueba a su prometida. Ricardo, ¿y recuerdas cuando nos conocimos por primera vez en Roma? Preguntó de repente doña Elena a su esposo con una sonrisa pícara. Claro, querida, fue en la ópera de Roma en el estreno de Portosca. Llevabas un magnífico vestido color champaña y parecías una verdadera aristócrata italiana, recordaba don Ricardo con calidez. ¿Y recuerdas cómo tu madre me puso a prueba sobre mi conocimiento del italiano y los modales sociales? Oh, sí, se rió el profesor. Ella era muy estricta. Después de conocernos, me organizó todo un examen sobre tus virtudes. Luego dijo, tu elegida no solo es hermosa, sino también verdaderamente educada. Domina perfectamente el italiano y conoce la etiqueta europea. Y añadió una frase que recordé toda mi vida. ¿Cuál exactamente?, preguntó Catalina con creciente interés, presintiendo la importancia de ese momento. Don Ricardo dudó un instante y luego pronunció. Ella dijo en italiano, loca no fa compagnia al porco. Catalina casi se ahoga con el champán. El ganso no es compañero del cerdo. Ella entendió perfectamente todas las palabras, pero no lo demostró. El proverbio italiano sonó especialmente cínico y ofensivo en boca de este hombre aparentemente culto. ¿Y qué significa ese proverbio?, preguntó ella lo más inocentemente posible. Es un proverbio italiano muy sabio sobre el hecho de que los representantes de la alta sociedad no deben mezclarse con personas de baja cuna, explicó doña Elena de manera didáctica. Los matrimonios entre personas de diferentes estratos sociales rara vez son armoniosos y felices. Una idea verdaderamente instructiva. Logró articular Catalina girando el anillo de compromiso en su dedo para no mostrar su indignación. Doña Elena y don Ricardo se miraron y rieron simultáneamente, como si recordaran alguna broma divertida. En su risa se escuchaban notas de superioridad y condescendencia. Bueno, mis queridos, dijo la anfitriona de la casa levantándose de la mesa. Creo que es hora de pasar a la sala. Allí podremos hablar tranquilamente sobre el día de mañana y las tradiciones. Todos se dirigieron a la espaciosa sala donde ardía una chimenea, creando una atmósfera acogedora e íntima. Doña Elena sentó a Catalina en un sillón frente a ella, y los hombres se acomodaron en el sofá. Catalina, quiero contarte la historia de otra mujer, comenzó la suegra, sacando otra fotografía antigua del cofre. Esta es Ana Paula. Fue la prometida del hermano mayor de mi suegro. En la fotografía se veía a una joven con un vestido blanco, de pie en una postura elegante junto a una ventana. Ana Paula provenía de un antiguo linaje de una familia de comerciantes ricos, pero carecía de la debida educación. Cuando pasó la prueba familiar, no superó la tarea sobre el conocimiento del italiano. Imagínate, ni siquiera podía pronunciar correctamente frases sencillas. ¿Y qué pasó?, preguntó Catalina, aunque ya adivinaba la respuesta. La boda fue cancelada en el último momento. La joven no pudo demostrar su conformidad con los altos estándares de la familia, informó fríamente doña Elena. Por supuesto, fue doloroso para todos, pero las tradiciones están por encima de los sentimientos personales. Miguel se mantuvo en silencio todo este tiempo, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Catalina notó cómo evitaba su mirada y comprendió que él estaba completamente al tanto de lo que estaba sucediendo. Y ahora, querida Catalina, pronunció solemnemente la suegra, ha llegado el momento de tu prueba. Un silencio solemne se apoderó de la sala. Doña Elena se levantó y se acercó a la chimenea,
donde en el estante había fotografías familiares en marcos de plata. Don Ricardo dejó su copa y también se levantó, dando a su figura un aspecto oficial. Miguel permaneció sentado, pero su rostro palideció de tensión. Catalina, la tradición de nuestra familia exige que cada futura nuera demuestre su nivel cultural y conocimiento del italiano, comenzó doña Elena con un tono oficial. Esto no es solo una formalidad, sino un ritual sagrado que nos une a las generaciones anteriores. Catalina se levantó lentamente del sillón, enderezó la espalda y miró directamente a los ojos de su suegra. Dentro de ella luchaban la ira y el deseo de poner en su lugar a estos snobs arrogantes, pero decidió mantener la calma por ahora. Estoy lista para su prueba, dijo con firmeza. Excelente, asintió doña Elena con aprobación. La primera tarea es bastante simple. Yo pronunciaré frases en italiano y tú debes traducirlas al español y explicar el contexto. Hizo una pausa teatral, luego pronunció elegantemente en italiano. Buongiorno, ¿come stai? ¿Qué significa? Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo cortés estándar, respondió Catalina sin dudar. Bien, ahora más difícil. Doña Elena pronunció una frase que, traducida, significaba «Hay que cultivar tu propio jardín». Es una cita de Por Cándido, por de Voltaire, que significa la necesidad de ocuparse de asuntos prácticos en lugar de reflexiones filosóficas abstractas, tradujo Catalina. Doña Elena levantó ligeramente una ceja. Obviamente, no esperaba una respuesta tan precisa. Nada mal. Y ahora intenta traducir una frase más compleja. Pronunció un aforismo sobre el hecho de que la cortesía es para la mente, lo que la gracia es para el rostro. Un aforismo sobre cómo la cultura interna embellece a la persona no menos que la belleza externa, respondió Catalina al instante. Impresionante, admitió la suegra, pero en su tono resonaba cierta cautela. Dime, ¿dónde estudiaste italiano tan a fondo? En la universidad como asignatura adicional, respondió Catalina, sin mencionar su infancia en Roma. Ya veo. Entonces, pasemos a una tarea más compleja. Quiero que hables en italiano sobre tus planes como futura esposa de Miguel. Catalina respiró hondo y comenzó a hablar en italiano impecable. Sono profondamente onorata di avere l'opportunità di entrare nella vostra famiglia. La mia intenzione è sostenere Miguel nella sua carriera musicale e creare un ambiente domestico armonioso dove regneranno l'amore, la cultura y le tradizioni familiari. Doña Elena y don Ricardo se miraron con evidente asombro. La pronunciación de Catalina era irreprochable, sin el menor acento. Muy bien dicho, pronunció lentamente doña Elena, pensando claramente en su siguiente movimiento. «Mamá, ¿quizás es suficiente?», intervino Miguel bruscamente. «Catalina lo está haciendo muy bien». «No, querido, la tradición es la tradición», cortó la madre. «Tengo una tarea más». Se acercó a la estantería y sacó un tomo de poesía italiana con encuadernación de cuero. «Lee y explica el significado de este poema de Leopardi», dijo, abriendo el libro en una página al azar. Catalina tomó el libro y leyó en voz alta sin la menor dificultad versos de Por l'infinito. Luego explicó. Leopardi describe un ideal de paz y belleza que se encuentra en la inmensidad y la contemplación, la reflexión sobre la eternidad. El rostro de doña Elena se ponía cada vez más tenso. Obviamente, ella esperaba la derrota total por parte de Catalina, pero estaba obteniendo el resultado opuesto. Última tarea, dijo ella con determinación. Quiero escuchar tu opinión sobre el papel de la mujer en la sociedad aristocrática, en italiano, por supuesto. Catalina reflexionó un momento y luego comenzó a hablar en italiano, mirando directamente a los ojos de su suegra. Ritengo che la vera nobiltà non risieda nell'origine sociale, ma nella nobiltà d'animo, nell'intelligenza e nella capacità di amare sinceramente. Una donna perfetta deve essere istruita, ma anche indipendente e capace di pensare liberamente. ¿Y qué significa eso?, preguntó doña Elena tensa. Catalina tradujo sus palabras al español. Un silencio se instaló en la sala. Don Ricardo asintió con aprobación. Miguel exhaló con alivio, pero el rostro de doña Elena expresaba una clara insatisfacción. Claramente no esperaba una respuesta tan digna y mucho menos un enfoque filosófico de la pregunta. Bueno, sonrió forzadamente, realmente manejaste bien las tareas, pero esto fue solo un calentamiento. ¿Calentamiento?, se sorprendió Catalina. Claro, querida, la verdadera prueba aún está por delante.
Doña Elena regresó a su cofre y sacó de él un pequeño paquete envuelto en tela de seda. Esta es una tarea especial que realizó cada mujer en nuestro linaje, anunció solemnemente. Debes escribir una carta en italiano, describiendo tus planes para educar a tus futuros hijos en las tradiciones de la familia Alarcón. Desdobló el paquete, en el que había una pluma antigua con punta de oro y hojas de papel costoso con el escudo familiar. Tienes 30 minutos, añadió la suegra, colocando un reloj en la mesita. Catalina tomó la pluma y la hoja de papel. Entendía que esta prueba tenía un significado especial. Quizás su carta se guardaría en el cofre familiar junto con los documentos de las generaciones anteriores. Después de meditar la tarea, comenzó a escribir con letra elegante in italiano. Cara famiglia Alarcón, con profonda gratitudine, accetto l'onore di diventare un membro della vostra illustre famiglia. Come futura madre dei figli di Miguel, mi impegno a trasmettere loro non solo l'amore per la musica e l'arte, ma anche i valori umani fondamentali, la generosità, la tolleranza, il rispetto per gli altri e la capacità di giudicare le persone in base alle loro qualità personali e non in base alla loro origine sociale. Voglio educare i nostri figli nello spirito della vera nobiltà, quella che si manifesta attraverso la gentilezza, l'intelligenza e l'apertura al mondo. Studieranno le lingue non per distinguersi dagli altri, ma per comprendere meglio la diversità culturale del nostro pianeta. Spero che la nostra famiglia diventi un esempio di armonia, dove le tradizioni si combinano con la modernità e dove ogni membro della famiglia sarà apprezzato per le sue qualità personali. Con profondo rispetto, Catalina. Terminando la carta, dejó la pluma y entregó la hoja a doña Elena. Ella leyó el texto con atención y su rostro se fue volviendo cada vez más sombrío. Traduce lo que has escrito, exigió fríamente. Catalina tradujo su carta sin cambiar una sola palabra. Cuando terminó, un silencio pesado se instaló en la sala. Un enfoque interesante. Pronunció finalmente doña Elena con tono helado. Pero me temo que tu comprensión de los valores familiares no se ajusta del todo a nuestras tradiciones. ¿En qué exactamente?, preguntó Catalina tranquilamente. Hablas de tolerancia e igualdad, pero olvidas la importancia de la jerarquía social. Nuestra familia siempre se ha adherido al principio de que cada uno debe conocer su lugar en la sociedad. ¿Y cuál lugar, según usted, debería ser el mío?, preguntó Catalina directamente. Doña Elena y don Ricardo se miraron de nuevo, y entre ellos cruzó una comprensión. Ya hablaremos de eso, respondió la suegra evasivamente. Por ahora, volvamos al comedor y tomemos café. De vuelta en el comedor, todos se sentaron a la mesa, pero la atmósfera había cambiado drásticamente. Doña Elena se volvió notablemente más fría, mientras que don Ricardo, por el contrario, mostraba una atención especial a Catalina, claramente impresionado por sus conocimientos y dignidad. Catalina, debo reconocer que su dominio del italiano es verdaderamente admirable, dijo, sirviendo café aromático de la vajilla de plata. ¿Dónde adquirió tal educación? Mi padre trabajaba en el cuerpo diplomático y la familia vivió en el extranjero por un tiempo, respondió Catalina con cautela, sin querer revelar todos los detalles. Ya veo. ¿Y qué países tuvo la oportunidad de visitar? Principalmente Italia. Vivimos allí varios años, admitió ella. Doña Elena levantó bruscamente la cabeza. Vaya, ¿y por qué no lo mencionaste antes? Usted no preguntó. Además, no considero que sea tan importante. ¿No importante? La suegra casi se atraganta con el café. Vivir en Italia es una enorme ventaja. Eso explica tu perfecta pronunciación. Posiblemente, asintió Catalina modestamente. Miguel escuchaba la conversación con atención, pero seguía pareciendo tenso. Catalina comenzaba a sospechar que él le ocultaba información importante sobre las tradiciones familiares. Ricardo, ¿recuerdas a nuestro vecino en Roma, el signor Bianchi?, preguntó de repente doña Elena a su esposo con una sonrisa astuta. Claro, el buen viejo. A menudo nos invitaba a cenar. Él siempre decía cosas muy sabias sobre la sociedad italiana, continuó la suegra, y en su voz aparecieron notas tramposas. ¿Recuerdas su proverbio favorito? Don Ricardo pensó. Tenía muchos. ¿A cuál te refieres exactamente? Al que habla de las diferencias sociales. Él repetía a menudo, loca no fa compagnia al porco. Catalina se puso en alerta al instante. La misma frase despectiva que habían pronunciado antes. Ah, sí, recordó don Ricardo. Él consideraba que era una observación muy precisa sobre la naturaleza de las relaciones sociales. Exacto, coincidió su esposa. El signor Bianchi explicaba que esto no era esnobismo,
sino simplemente un reconocimiento del orden natural de las cosas. Ambos se rieron, recordando al conocido romano, pero su risa le pareció falsa y desagradable a Catalina. Una filosofía interesante, comentó ella fríamente. Oh sí, los italianos tienen un sentido muy fino de los matices sociales, añadió doña Elena. En eso radica su gran ventaja sobre otras naciones. En ese momento sonó el teléfono móvil de Miguel. Miró la pantalla y se levantó de la mesa. Disculpen, es por el ensayo de mañana. Necesito salir, dijo y se dirigió a la habitación contigua. Tan pronto como desapareció tras la puerta, la atmósfera en el comedor cambió notablemente. Doña Elena y don Ricardo se miraron, y entre ellos cruzó una comprensión silenciosa. Catalina, ahora que estamos a solas, quiero hablarte con franqueza, comenzó la suegra dejando la taza. Escucho. Superaste la prueba de idioma brillantemente. Eso nos causó una gran impresión. En la voz de la mujer había falta de sinceridad, pero el conocimiento del italiano es solo un aspecto de nuestra tradición. ¿Y qué otros aspectos existen? La comprensión de tu lugar en la jerarquía familiar, pronunció doña Elena pesadamente. Verás, querida, nuestro linaje tiene raíces muy antiguas y principios establecidos. No podemos permitir que cualquiera entre en nuestra familia y destruya lo que se ha creado durante generaciones. Catalina sintió cómo la ira hervía dentro de ella, pero continuó manteniendo la calma exterior. ¿Y qué es exactamente lo que quieren decirme? Quiero asegurarme de que entiendes la diferencia entre nosotros y la gente más simple, formuló la suegra con cautela. Miguel es un músico talentoso de una familia noble. Su esposa debe no solo amarlo, sino también estar a la altura de su estatus. ¿Y yo, según usted, no estoy a la altura? Eres una joven inteligente y educada, respondió doña Elena diplomáticamente. Pero la educación no lo es todo. Es importante el origen, las tradiciones familiares, la comprensión de las sutilezas de la cultura aristocrática. Don Ricardo asentía en silencio, de acuerdo con su esposa. Entiendo, dijo Catalina secamente. ¿Y cuál es su conclusión? Queremos estar seguros de que no intentarás cambiar a Miguel o influir en él de alguna manera inapropiada, continuó la suegra. Los jóvenes suelen ser demasiado románticos y no entienden la realidad de la vida. ¿Cuál realidad exactamente? La realidad de las diferencias sociales. Como decía nuestro amigo romano, loca no fa compagnia al porco. Esto no es un insulto, sino simplemente una constatación de un hecho. Doña Elena y don Ricardo se miraron de nuevo y se rieron, claramente considerando su pensamiento muy ingenioso y profundo. Catalina sintió que su paciencia estaba llegando a su límite. Estas personas demostraban abiertamente su desprecio hacia ella, considerándola indigna de su familia. Era hora de mostrarles quién era quién en realidad. Un punto de vista muy interesante, dijo lentamente, levantándose de la mesa. Creo que es hora de irme a casa. Mañana será un día largo. Claro, querida, asintió doña Elena levantándose también. Todos necesitamos descansar bien antes de la boda. En ese momento Miguel regresó al comedor. Parecía aún más agitado. ¿Qué tal? ¿De qué hablaban?, preguntó mirando a su alrededor. Tuvimos una conversación maravillosa, respondió la madre. Catalina es una joven muy interesante. Miguel acompañó a su prometida al recibidor. Mientras ella se ponía el abrigo, él jugaba nerviosamente con las mangas de su camisa. Catita, ¿cómo estuvo la prueba? ¿Mamá está contenta? Pregúntale a ella, respondió Catalina fríamente. Miguel, ¿por qué no me contaste sobre esta tradición de antemano? Yo pensé que la superarías fácilmente. Y la superaste, ¿verdad? La superé, respondió ella brevemente, abotonándose el abrigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Catalina miró atentamente a su prometido. En sus ojos se leía una sincera perplejidad, pero también cierta reticencia. No hay problema, dijo ella. Nos vemos mañana en la boda. Él la besó en la mejilla, pero el beso le pareció formal y frío. Buenas noches, mi querida. Ya en la puerta, Catalina se giró hacia él. Miguel, ¿qué pasó con tu hermano Pablo? El rostro del novio palideció al instante. ¿Cómo sabes de Pablo? Tu madre lo mencionó. Dijo que no superó la prueba familiar. No él, sino su esposa, corrigió Miguel sombríamente. Ella no era adecuada. Mamá tenía razón. Su matrimonio realmente no funcionó. ¿Y dónde está él ahora? No sé, no hablamos. Él eligió su camino. En la voz de Miguel resonaba tristeza, pero también resignación, como si se hubiera reconciliado con la pérdida de su hermano.
Catalina se despidió y salió a la escalera. Bajando los escalones, reflexionó sobre los acontecimientos de la noche. La familia Alarcón había mostrado su verdadera cara de esnobs arrogantes que se creían superiores a otras personas. Pero lo que más la molestó fue la sumisión de Miguel, su disposición a sacrificar las relaciones cercanas por la aprobación de su madre. En la calle, respiró hondo el aire fresco. Mañana debía celebrarse la boda, pero ahora Catalina dudaba seriamente de la corrección de su elección. ¿Valía la pena vincular su vida a un hombre que no era capaz de proteger a su amada de las humillaciones de su propia familia? Pero ella tenía una ventaja que los Alarcón ni siquiera sospechaban. Y si querían jugar a juegos en italiano, ella les mostraría la verdadera cultura y educación italiana. De camino a casa, Catalina no podía sacar de su cabeza los acontecimientos de la noche. El comportamiento altivo de doña Elena, sus alusiones despectivas, ese odioso proverbio italiano que los Alarcón pronunciaban con tanto placer, todo eso ardía en su alma. En casa, se quedó un buen rato junto a la ventana mirando las luces de la noche de la Ciudad de México. Mañana debía celebrarse la boda que había esperado con tanta ilusión, pero ahora la alegre anticipación se había convertido en amarga decepción. ¿Realmente Miguel compartía las opiniones de sus padres? ¿Realmente él también la consideraba indigna de su familia? El teléfono sonó, interrumpiendo su sombría reflexión. En la pantalla apareció el nombre de su madre. «Catita, ¿cómo estás? Mañana es tu gran día». La voz alegre de su madre hizo sonreír a Catalina. «Hola, mamá. Sí, mañana es la boda. No suenas muy alegre. Todo está bien». Catalina dudó si contarle a su madre sobre la noche con los Alarcón. Su madre era una mujer sabia y podría darle un buen consejo, pero no quería preocuparla en vísperas de la boda. «Todo está bien, solo estoy nerviosa». «Es normal antes de un día tan importante». «Claro, querida. ¿Recuerdas lo nerviosa que estaba yo antes de casarme con tu papá?» Pero todo salió de maravilla. «Mamá, ¿y recuerdas nuestro tiempo en Roma?» «Claro que sí, los mejores años de nuestra vida. Allí aprendiste italiano tan rápido, hablabas mejor que los niños locales. ¿Por qué preguntas? Solo recordaba». «Extraño ese tiempo». «Yo también. Pero ¿por qué vivir en el pasado? Tienes un futuro maravilloso por delante con el hombre que amas». Después de hablar con su madre, se sintió un poco mejor. Catalina tomó un baño caliente y se acostó. Pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas las palabras de doña Elena sobre las diferencias sociales, la risa de los Alarcón, el rostro perplejo de Miguel. Por la mañana, tomó una decisión final. Si la familia de su prometido quería ponerla a prueba sobre su conformidad con sus estándares, ella les daría una lección de verdadera cultura y educación italiana. Ella tenía una ventaja, el conocimiento impecable del idioma y la comprensión de sutilezas que estos snobs capitalinos ni siquiera sospechaban. La mañana de la boda comenzó temprano. Llegaron la estilista, la maquilladora, el fotógrafo. En el apartamento reinaba el ajetreo de los preparativos para la celebración. Catalina intentaba parecer una novia feliz, pero por dentro la carcomían las dudas. «Catita, te ves divina», exclamó su madre admirando a su hija con el vestido de novia. De verdad, Catalina estaba preciosa. El vestido blanco realzaba su esbelta figura. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante y el maquillaje hacía su rostro refinado y aristocrático. «Miguel estará encantado», añadió su padre, ajustándose la corbata. Pero Catalina no pensaba en el deleite de su prometido, sino en el inminente encuentro con sus padres. Sabía que esta noche, después de la parte oficial, habría una cena familiar tradicional donde se reunirían solo los más cercanos, y era entonces cuando planeaba dar una lección a los altivos Alarcón. La ceremonia en el registro civil transcurrió solemnemente. Miguel parecía feliz, sus padres satisfechos. Los invitados se alegraban por los recién casados. Doña Elena estaba impecable en un traje costoso y con una sonrisa condescendiente felicitaba a su nueva nuera. «Bienvenida a la familia, querida», dijo ella, besando a Catalina en la mejilla. «Gracias», respondió la recién casada con contención. El banquete festivo en el restaurante fue magnífico. Música, bailes, felicitaciones, regalos. Todo fue como debe ser en una buena boda. Miguel tocó el violín para los invitados. Don Ricardo pronunció un brindis sobre las tradiciones familiares. Doña Elena recibía los cumplidos con gracia. Pero al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, doña Elena se acercó a Catalina. «Querida, no olvides que dentro de una hora
Te esperamos a ti y a Miguel en casa para la cena familiar. Es otra de nuestras tradiciones, la primera cena de los recién casados en el círculo más íntimo. Claro, iremos sin falta, respondió Catalina con una sonrisa inocente. Una hora después, los recién casados llegaron a la casa de los Alarcón. Catalina había cambiado el pomposo vestido de novia por un elegante traje de noche, color beige, que resaltaba su belleza y estatus de joven esposa de buena familia. En el apartamento los esperaban no solo los padres de Miguel, sino también varias personas más, la tía de Miguel por parte de padre, el tío de don Ricardo y una dama mayor, a quien presentaron como una vieja amiga de la familia. Estas son las personas más cercanas a nuestra familia, explicó doña Elena. Deben conocer a nuestra nueva nuera. La cena fue servida en las mejores tradiciones, vajilla costosa, platos exquisitos, vinos selectos. La conversación giró en torno a la boda, las impresiones de la ceremonia, los planes de los recién casados. Catalina causó una excelente impresión en todos, dijo el tío de don Ricardo. Una joven muy digna. Oh, sí, coincidió la tía. Será una esposa maravillosa para nuestro Miguel, sin duda, añadió la dama mayor. Se nota que la joven está bien educada. Doña Elena sonreía amablemente, aceptando los cumplidos, pero Catalina veía en sus ojos la misma frialdad que la víspera. Después de los platos principales sirvieron café y coñac. Miguel se enfrascó en una conversación con su tío sobre música y planes para futuros conciertos. Los hombres se alejaron a la ventana, discutiendo los detalles de las próximas giras. Las mujeres se quedaron en la mesa y la conversación tomó un carácter más íntimo. Catalina, ayer superaste brillantemente nuestra pequeña prueba, dijo doña Elena. Estuvimos gratamente sorprendidos por tus conocimientos. Sí, el italiano es siempre un indicador de buena educación, apoyó la tía. Aunque, claro, el conocimiento del idioma no lo es todo, añadió la dama mayor. Es importante la comprensión de las sutilezas culturales, los matices sociales. Absolutamente, coincidió la suegra. Ayer Ricardo y yo recordábamos a nuestro viejo amigo de Roma. Él siempre decía cosas tan sabias sobre la sociedad italiana. Catalina se puso en alerta, presintiendo una trampa. ¿Qué cosas sabias exactamente?, preguntó la tía inocentemente. Oh, él tenía un proverbio favorito sobre las diferencias sociales. Doña Elena miró significativamente a don Ricardo, quien justo regresaba a la mesa. Ricardo, cuéntales a las damas sobre el señor Bianchi y su filosofía. Don Ricardo se sentó a la mesa y se sirvió coñac. Ah, sí, el signor Bianchi, un hombre notable, un verdadero aristócrata italiano. A menudo hablaba de la importancia de la armonía social. ¿Y cómo exactamente lo formulaba?, preguntó con interés la dama mayor. Tenía una frase favorita. Don Ricardo hizo una pausa para el efecto, luego pronunció. Él decía en italiano, loca no fa compagnia al porco. ¿Y qué significa?, preguntó la tía. Una observación muy precisa sobre que las personas deben relacionarse con sus iguales, explicó don Ricardo. Doña Elena y don Ricardo se miraron y se rieron, recordando claramente alguna historia divertida. Los demás invitados también sonrieron, aunque no todos entendieron el significado profundo de la frase. Catalina sintió cómo la ira hervía dentro de ella. Estas personas volvían a pronunciar su proverbio despectivo, pensando que ella no entendía el insulto oculto. Había llegado el momento de mostrarles quién era el verdadero conocedor de la cultura italiana aquí. Miguel, mientras tanto, se sentó junto a su esposa, pero estaba absorto en la conversación con su tío y no prestaba atención a la charla de las mujeres. Realmente una filosofía interesante, dijo Catalina con calma. ¿Y el señor Bianchi explicaba por qué exactamente el ganso y el cerdo? Oh, es solo una metáfora figurada, explicó doña Elena. El ganso simboliza la nobleza, la gracia, el alto vuelo, y el cerdo, bueno, la cualidad opuesta. Ya veo, asintió Catalina. Muy poético. La conversación continuó sobre otros temas. Se discutieron los planes de los recién casados para la luna de miel, los futuros conciertos de Miguel, las tradiciones familiares. La atmósfera era bastante amigable, pero Catalina sentía una tensión oculta. Alrededor de las 11 de la noche, los invitados comenzaron a irse. La tía y el tío se despidieron primero, luego la dama mayor. Miguel salió a acompañar a la última invitada al ascensor. En el comedor solo quedaron Catalina, doña Elena y don Ricardo. Había llegado el momento que Catalina había esperado toda la noche. Bueno, querida,
dijo la suegra levantándose de la mesa. Creo que es hora de que se vayan a casa. Mañana tú y Miguel comienzan una nueva vida. Sí, de verdad, es hora, asintió Catalina, levantándose también. Fueron al recibidor, donde Catalina comenzó a ponerse el abrigo. Doña Elena estaba cerca, y don Ricardo ayudaba a su esposa a recoger la mesa. Gracias por la maravillosa cena, dijo Catalina abotonándose. De nada, querida, espero que hayas entendido la importancia de nuestras tradiciones familiares. Sin duda, Catalina se giró hacia su suegra y le tomó la mano. Comprendí mucho hoy. Doña Elena se tensó ligeramente por el gesto inesperado, pero no retiró la mano. ¿Y qué exactamente entendiste?, preguntó con ligera cautela. Catalina miró directamente a los ojos de su suegra y dijo en italiano impecable, con pronunciación romana: Grazie per la splendida cena. Peccato che vi consideriate un porco. El rostro de doña Elena palideció al instante. Don Ricardo, que justo pasaba con una bandeja, se detuvo en seco. ¿Qué dijiste?, preguntó la suegra tartamudeando. Dije en italiano: Gracias por la espléndida cena. Lástima que se consideren un cerdo, tradujo Catalina con calma, sin soltar la mano de doña Elena. En el recibidor se instaló un silencio sepulcral. Don Ricardo dejó caer la bandeja y los platos se rompieron con estrépito en el suelo. ¿Cómo te atreviste?, susurró doña Elena, retirando su mano. ¿Atreverme a qué?, preguntó Catalina inocentemente. A responder a su amable comentario. Porque si el ganso no es compañero del cerdo y usted me considera un cerdo, es lógico suponer que usted misma es el ganso. Pero como yo no soy un cerdo, resulta que el cerdo es usted. Don Ricardo se desplomó en una silla, sin prestar atención a los fragmentos a sus pies. Viví en Italia 14 años desde mi infancia. El italiano es mi lengua materna a la par del español, explicó Catalina con calma. Entiendo perfectamente cuando me insultan en ese idioma. Doña Elena se agarró a la pared para no caer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo dijiste de inmediato? ¿Y para qué? Fue interesante ver hasta dónde llegarían en su arrogancia, y debo admitir que superaron mis expectativas. En ese momento, Miguel regresó al apartamento. Al ver los platos rotos, el rostro pálido de su madre y la atmósfera extraña, se puso en alerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Sucedió que tu esposa nos insultó, exclamó doña Elena, encontrando fuerzas para la indignación. Catita, eso es imposible. Expliquen qué pasó. Simplemente respondí a tus padres en italiano, dijo Catalina. Ellos me consideraron un cerdo. Yo solo aclaré quién es el verdadero cerdo aquí. Miguel miró perplejo a su madre. Mamá, ¿es verdad? ¿Ustedes realmente? Nosotros no la llamamos cerdo, se indignó doña Elena. Simplemente citamos un proverbio italiano, que ustedes pronunciaban mirándome y riendo, añadió Catalina fríamente. Y no solo ayer, sino también hoy frente a los invitados, pensando que yo no entendía el significado. Pero es solo un proverbio, murmuró don Ricardo perplejo. Un proverbio que en este contexto significaba que yo soy indigna de su familia, explicó Catalina, que soy de una clase social inferior a la suya y no debo relacionarme con personas tan nobles como ustedes. Miguel palideció. Padres, ¿es verdad? Doña Elena intentó recomponerse. Miguel, solo queríamos asegurarnos de que ella fuera adecuada para nuestra familia. ¿Es una tradición? ¿Una tradición de humillar a la gente?, interrumpió su hijo. ¿Una tradición de insultar a mi esposa? No insultamos. La pusimos a prueba para ver si cumplía con los estándares. Con sus prejuicios esnovistas, terminó Catalina. Miguel, tu madre cree que soy indigna de ti porque mis padres trabajan y no viven de rentas. Porque no tengo título ni un linaje que provenga de la aristocracia italiana. No es así, objetó doña Elena. Simplemente querían ponerme en mi lugar, continuó Catalina con calma. Mostrar que solo soy una advenediza que debe estar agradecida por el honor de entrar en su familia. Miguel se dirigió a sus padres. Digan que no es verdad. Digan que no pensaron de Catalina de esa manera. Doña Elena y don Ricardo se miraron pero guardaron silencio. Su silencio es la mejor respuesta, dijo Catalina. Miguel, ahora sabes lo que tus padres piensan de tu esposa. Se dirigió hacia la puerta, pero Miguel la detuvo. Catita, espera, arreglemos esto con calma. ¿Qué hay que arreglar? ¿El hecho de que tu madre me considere indigna de tu familia? ¿El hecho de que tu padre se ría de chistes ofensivos? ¿El hecho de que todos ustedes sabían de esta tradición pero nadie me lo advirtió?
Yo no sabía que ellos irían tan lejos. ¿No sabías que me pondrían a prueba como mercancía en un mercado? ¿Que me insultarían en un idioma extranjero pensando que yo no lo entiendo? Catalina se giró hacia su suegra. Doña Elena, ¿quieres saber sobre las verdaderas tradiciones europeas? En Italia se considera la cumbre de la mala educación insultar a los invitados. Incluso si los anfitriones hablan un idioma que supuestamente el invitado no conoce, nosotros no insultamos, comenzó la suegra. ¿No insultaron? Catalina se rió. Me llamaron cerdo en italiano, el idioma que consideran el de la alta sociedad, y se reían mientras lo hacían. Fue una metáfora de la humillación, una forma de mostrar su superioridad. Catalina se giró hacia Miguel. Tu madre me contó sobre tu hermano Pablo, sobre cómo su esposa no superó la prueba familiar. Ahora entiendo lo que pasó. Ella simplemente se negó a tolerar tales actitudes. Pablo traicionó a la familia, dijo doña Elena fríamente. Pablo eligió el amor en lugar del esnovismo, replicó Catalina. Hizo lo correcto. Miguel miraba perplejo a su esposa y a sus padres. Catita, por favor busquemos un compromiso. ¿Qué compromiso puede haber con personas que me consideran indigna de su familia?, preguntó Catalina. Miguel, tu madre ya me ha dictado sentencia. No estoy a la altura de sus estándares de nobleza. Pero superaste la prueba, objetó Miguel. ¿La superé? Se burló amargamente Catalina. Miguel, tu madre no estaba probando mis conocimientos. Estaba tratando de humillarme, de ponerme en mi lugar, de mostrar que solo soy una plebeya que debe estar agradecida por la gracia. Ella tomó la manija de la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste? Yo realmente te amaba, pero no puedo estar con un hombre que permite que sus padres insulten a su esposa. Catita, no te vayas. Arreglaremos todo, suplicó Miguel. ¿Cómo? ¿Obligarás a tus padres a amarme? ¿Los obligarás a respetarme? Catalina sacudió la cabeza. Miguel, nunca me aceptarán, porque a sus ojos siempre seré el cerdo que no puede ser compañero del ganso. Abrió la puerta y se giró por última vez. Y por cierto, doña Elena, su amigo romano, el signor Bianchi, es una invención. Ese proverbio es en realidad un dicho popular español, no italiano. Su versión italiana suena diferente, pero ustedes no lo saben, porque su conocimiento del italiano es superficial y ostentoso. Con esas palabras, Catalina salió del apartamento, dejando a la familia Alarcón en un silencio atronador. Catalina caminaba por la noche de la Ciudad de México, y con cada paso sentía cómo un peso pesado caía de sus hombros. El vestido de novia había sido reemplazado por uno cómodo, pero la liberación interna era mucho más importante que los cambios externos. En casa la esperaban sus padres. Al ver el rostro de su hija, su madre comprendió de inmediato que algo grave había sucedido. «Catita, ¿qué pasó? ¿Dónde está Miguel?» «Mamá, tengo que contarles algo», dijo Catalina, sentándose en un sillón. Contó detalladamente sobre la tradición familiar de los Alarcón, las pruebas, el proverbio despectivo y su respuesta. Sus padres escuchaban con creciente indignación. «¡Qué canallas!», exclamó su padre. «¿Cómo se atrevieron a tratarte así?» «Catita, actuaste absolutamente correctamente», apoyó su madre. «Esa actitud es inaceptable. Pero la boda fue hoy», comentó Catalina con tristeza. «Todos los regalos, los preparativos, mejor ahora que después de muchos años de matrimonio infeliz», dijo su madre con sabiduría. «Imagínate cómo te tratarían después. ¿Y a tus hijos?». Su padre asintió. Miguel mostró su verdadero rostro. Un hombre debe proteger a su esposa, no permitir que sus padres la humillen. El teléfono no dejaba de sonar. Miguel intentaba comunicarse, pero Catalina no respondía. Necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Por la mañana, su mejor amiga Ana vino a verla. «Catita, ¿qué está pasando? Miguel me llamó toda la noche. Dijo que se pelearon. Catalina le contó la historia a su amiga. Ana estaba en shock». «No puedo creerlo. ¿Realmente te llamaron cerdo en italiano? ¡Qué miserables! ¿Y Miguel?» Y Miguel resultó ser un niño de mamá. No pudo defender a su esposa de los insultos de sus propios padres. Ana abrazó a su amiga. «Catita, eres genial por haberles plantado cara. Me imagino sus caras». «Sí, fue divertido verlas», sonrió Catalina con tristeza. Durante los días siguientes, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Miguel vino varias veces, intentó disculparse, la convenció de volver, pero Catalina se mantuvo firme. «Miguel, no puedo estar con un hombre que no defendió a su esposa», dijo ella durante una de las conversaciones.
Permitiste que tus padres me insultaran 2 veces, pero yo no sabía lo que querían decir. ¿No sabías? Miguel, conoces perfectamente el carácter de tu madre. ¿Sabías de la tradición familiar? Podrías haberme advertido, preparado, protegido, pero no lo hiciste. Pensé que todo saldría bien. Pensaste que yo soportaría dócilmente cualquier humillación por el honor de llevar el apellido Alarcón. Miguel no pudo objetar porque era la verdad. Una semana después, Catalina se enteró de detalles interesantes. Resultó que doña Elena les había contado lo sucedido a sus conocidos, presentándose como víctima de la mala educación de Catalina. Pero la reacción fue inesperada. Muchos conocidos de la familia Alarcón condenaron el comportamiento de doña Elena. Especialmente críticos fueron aquellos que realmente habían vivido en Italia y conocían las costumbres locales. Insultar a los invitados en un idioma extranjero es la máxima mala educación, dijo una de las aristócratas de la vieja escuela. Doña Elena mostró una total falta de buenas maneras, y la joven, por el contrario, actuó como una verdadera dama. Añadió otra. Dio una respuesta digna a la grosería. La reputación de la familia Alarcón en los círculos culturales de la Ciudad de México se vio notablemente afectada. Muchos ahora los veían como advenedizos que cubrían su mala educación con una cultura ostentosa. Miguel intentó salvar la relación, pero Catalina estaba decidida a romper. Presentó los documentos para la anulación del matrimonio y comenzó una nueva vida. Habían pasado 3 meses desde la memorable boda. Catalina se sumergió por completo en el trabajo, tomó proyectos adicionales, comenzó a estudiar portugués. La vida se iba normalizando. El dolor de la decepción se mitigaba. Inesperadamente recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina preguntó: «Hola, ¿es Catalina Valdés?» «Sí, a la orden. Mi nombre es Pablo Alarcón. Soy el hermano de Miguel». Catalina se quedó perpleja. El mismo hijo mayor exiliado de la familia del que doña Elena había hablado con tanto desprecio. «Pablo Alarcón, mucho gusto. ¿Y cómo consiguió mi número?» «Por conocidos comunes. Sé lo que pasó entre usted y mi familia. Me gustaría reunirme y hablar, si no le molesta». «De acuerdo, acepto». Se encontraron en un café en el barrio de Roma. Pablo Alarcón resultó ser un hombre alto, de unos 30 y tantos, con ojos inteligentes y una sonrisa agradable. En él se sentía la misma educación que en Miguel, pero sin su indecisión. «Gracias por aceptar reunirse», dijo él pidiendo café. «Vivo en Viena desde hace 10 años, pero vengo a México por trabajo. Su madre decía que usted se fue después de un matrimonio fallido». Pablo se rió amargamente. «Fallido. Desde el punto de vista de mi madre, sí. Mi esposa, Ana, era hija de un fontanero y una maestra. Una joven maravillosa, inteligente, talentosa, pero no sabía italiano y no entendía de pintura. ¿Y qué pasó? Lo mismo que con usted. Mi madre le organizó una prueba. Ana no superó el examen de idioma y mi madre la declaró indigna de nuestra familia». Pablo hizo una pausa. «Pero a diferencia de Miguel, yo defendí a mi esposa. ¿Y la familia se retractó de usted? Mi madre me dio un ultimátum. O me divorcio de Ana, o me quita la herencia y me considera un don nadie». Pablo se encogió de hombros. «La elección no fue difícil. ¿Se arrepiente?» «Ni por un minuto. Ana y yo tenemos 2 hijos maravillosos. Trabajo en la Ópera de Viena. Somos felices». Catalina escuchaba su relato con interés. ¿Y su padre? Él apoyó la decisión de mi madre. Mi padre es un hombre débil. Toda la vida ha vivido bajo el control de mi madre. Me quería, pero no pudo contradecir a su esposa. ¿Y no se comunica con su familia? No. Para ellos no existo». Pablo miró atentamente a Catalina. «Pero sigo las noticias a través de conocidos. Me enteré de la boda de Miguel, luego de su conflicto. ¿Qué escuchó exactamente?» «Que usted les plantó cara dignamente a mi madre en italiano, que puso a toda la familia en una situación incómoda». Pablo sonrió. «Honestamente, me sentí orgulloso de usted, sin conocerla personalmente. Gracias, pero el matrimonio de todos modos se disolvió. No es culpa suya. Miguel tomó la misma decisión que mi padre hace muchos años. Eligió la aprobación familiar en lugar del amor. ¿No lo juzga?» «Lo juzgo», respondió Pablo honestamente. «Un hombre debe proteger a su esposa. Esa es la base de la familia». Hablaron durante varias horas. Pablo contó sobre la vida en Europa, su trabajo, sus hijos. Catalina compartió sus planes, habló sobre su trabajo periodístico.
Tengo una propuesta, dijo Pablo al final del encuentro. En Viena hay una revista en español para emigrantes. Necesitan un corresponsal desde México. El trabajo es a distancia, pero interesante. ¿Quiere intentarlo? ¿En serio? Absolutamente. Su educación, conocimiento de idiomas, experiencia periodística, todo encaja perfectamente. Catalina reflexionó. Un nuevo trabajo, nuevos horizontes, la oportunidad de empezar de cero. Acepto intentarlo. Excelente. Le daré los contactos del editor. Al despedirse, Pablo dijo: Catalina, usted hizo lo correcto. No permita que nadie la humille bajo el pretexto de falsas tradiciones. La verdadera nobleza es el respeto por las personas, no la arrogancia. Pasó un año. Catalina trabajaba exitosamente como corresponsal de la revista de Viena. Escribía artículos sobre la vida cultural de la Ciudad de México. Entrevistaba a personas interesantes. Sus artículos eran populares entre la diáspora hispanohablante en Viena. A menudo pensaba en aquella noche con los Alarcón que había cambiado su vida. Al principio le dolió y se sintió ofendida, pero gradualmente llegó la comprensión. Había evitado muchos años de matrimonio infeliz con un hombre que no pudo protegerla. Miguel intentó reconciliarse durante varios meses más, pero luego cesó los intentos. A través de conocidos, Catalina se enteró de que él estaba saliendo con la hija de un conocido compositor, una joven de una familia adecuada que había superado todas las pruebas de su madre sin dificultad. Doña Elena continuaba recibiendo invitados en su casa, pero su reputación nunca se recuperó. Muchos conocidos la evitaban, considerándola maleducada y arrogante. La historia del insulto a la nuera en italiano se convirtió en un tema de burla en los círculos culturales de la Ciudad de México. Don Ricardo intentó contactar a Catalina varias veces para disculparse, pero ella no respondió a las llamadas. Algunas ofensas es mejor dejarlas en el pasado. En cambio, su relación con Pablo y su familia se desarrolló maravillosamente. Catalina se hizo amiga de Ana, conoció a sus hijos, que vinieron a México de vacaciones. Pablo resultó ser un excelente amigo, inteligente, delicado, con un gran sentido del humor. ¿Sabes?, dijo él una vez durante una de sus visitas a México. Agradezco a mi madre por haber mostrado su verdadera cara antes de la boda. Imagínate si te hubieras enterado de esto después de varios años de matrimonio. Sí, mejor una verdad amarga que una dulce mentira, asintió Catalina. ¿Y no te arrepientes de haber respondido tan bruscamente? En absoluto, recibieron lo que merecían. Pablo se rió. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Mi madre todavía no entiende en qué se equivocó. Ella cree que simplemente eres una joven maleducada que no supo apreciar el honor de ser aceptada en una familia noble. Que piense lo que quiera. A mí me da igual, y es lo correcto. La verdadera nobleza no está en el origen, sino en las acciones. En el aniversario de aquella memorable boda, Catalina recibió un mensaje de un número desconocido. Era Ana, la esposa de Pablo. Catalina, quiero agradecerte. Tu historia inspiró a muchas mujeres a no tolerar humillaciones bajo el pretexto de tradiciones. Pablo me contó los detalles. Actuaste como una verdadera heroína. Catalina sonrió al leer el mensaje. Sí, realmente había actuado correctamente. A veces hay que tener el coraje de decir la verdad a la cara, incluso si eso destruye planes y esperanzas. Por la noche, se sentó junto a la ventana de su apartamento, bebiendo té y reflexionando sobre el año pasado. La vida no había resultado como la planeó, pero mucho mejor de lo que podría haber sido. Sobre la mesa yacía el borrador de un nuevo artículo sobre la cultura de la verdadera nobleza. En él escribía que la verdadera aristocracia del espíritu se manifiesta en el respeto por las personas, en la amabilidad y la comprensión, y no en el conocimiento de idiomas extranjeros o el origen. Un verdadero aristócrata nunca humillará a otra persona, escribía. Porque la nobleza no es un título que se pueda heredar, sino una cualidad del alma que debe cultivarse. El artículo estaba destinado a la revista de Viena, pero Catalina sabía que también se leería en la Ciudad de México. Quizás alguno de los conocidos de los Alarcón reconocería su historia en la descripción y reflexionaría sobre lo que significa ser una persona verdaderamente culta. El teléfono sonó, interrumpiendo su reflexión. En la pantalla apareció el nombre de Pablo. Hola, Catita, ¿cómo estás? Excelente. Terminando un nuevo artículo. ¿De qué trata esta vez? De que el ganso puede ser amigo del cerdo, si tienen corazones nobles, respondió Catalina con una sonrisa. Pablo se rió. Un tema excelente.
Por cierto, Ana te manda saludos y te invita a Viena. Los niños quieren mucho mostrarte la ciudad. Claro que iré. En primavera, cuando termine mis proyectos actuales. Genial. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de que tú y yo estemos del mismo lado de las barricadas en la lucha contra el esnovismo familiar. Yo también estoy orgullosa de nuestra amistad, respondió Catalina sinceramente. Después de hablar con Pablo, regresó al artículo. En la conclusión escribió: la auténtica cultura no es el conocimiento de las reglas de etiqueta o la capacidad de pronunciar una frase en italiano, es la capacidad de ver en cada persona una individualidad digna de respeto. Es la habilidad de ser amable, justo y honesto, independientemente del estatus social del interlocutor. Y lo más importante, es el coraje de defender tus principios, incluso si cuesta mucho. Catalina dejó la pluma y miró por la ventana las luces de la noche de la Ciudad de México. Hace un año perdió un matrimonio y destruyó planes de futuro, pero a cambio encontró autoestima, una verdadera amistad y la comprensión de lo que significa ser libre de los prejuicios ajenos. A veces, una frase correcta, pronunciada en el momento adecuado, puede cambiar toda una vida. Peccato che vi consideriate un porco. Estas palabras en italiano no solo pusieron fin a su relación con la familia Alarcón, sino que también abrieron la puerta a una vida nueva y mejor. Y en algún lugar en el antiguo apartamento de Coyoacán, doña Elena todavía no podía entender qué salió mal aquella noche memorable. Todavía se consideraba un modelo de cultura y educación, sin comprender que la verdadera nobleza comienza con el respeto por las personas, y no con el desprecio hacia ellas. Pero ese ya no era un problema de Catalina. Ella eligió su camino, el camino de la honestidad, la dignidad y la auténtica cultura, y ni por un segundo se arrepintió de la elección que hizo. End of file text, plain.